¿Y en qué año ya comienzas a hacer música, ya sea componiendo o interpretando? Tengo entendido, pues, que estudiaste en el Conservatorio Nacional. ¿Todos tienen que pasar por el conservatorio para dedicarse a la música, o es No, igual que muchas cosas, de manera empírica? También hay gente que trae el talento y ya lo puede hacer. es como es muy parecido a los luchadores. Hay muchos que ahora ya sin examen, sin licencia y sin haber entrenado se suben, y te puedo mencionar 2 o 3, pero no 99%. te puedo mencionar algunos, pero no porque son mis amigos. Este, pero sí estás de acuerdo que sí hay casos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, y antes, pues, era diferente. En la música es algo parecido. Hay un cierto sincretismo entre la lucha y la música. Después vamos a hablar de eso, si me Claro, lo permites, pero por supuesto. pero sí, efectivamente, hay músicos de 2, digamos, de 2 categorías, ¿no? O 2 clases. El músico empírico y el músico académico. El músico empírico, pues, es el que aprendió a tocar por naturaleza, así como las aves, nadie les enseñó a volar, aprenden por naturaleza. Ujú. Y el músico académico es el que a lo mejor ya nació con esa condición, pero pasa por una preparación, cursa una carrera y lo desarrolla. Esa es la gran diferencia. Respondiendo un poquito a tu pregunta, yo comencé a tocar el primer instrumento, que fue la guitarra, comencé cuando yo tenía 10 años de edad. Y después entré al Conservatorio Nacional de Música, pues ya después, o sea, ya tendría yo a lo mejor, ¿qué te digo? A lo mejor 16 años, por ahí así. Entonces, sí, ya había yo hecho mis pininos, aprendiendo a tocar la guitarra, después medio que le calé tantito en el bajo eléctrico, porque es como el que maneja una bicicleta y el que maneja un triciclo, ahí medio que se parece, ¿no? La guitarra con el bajo, pues ahí van más o menos. Y así empecé. Y ya en el conservatorio, pues aprendí a tocar el clarinete, y ya del clarinete aprendí a tocar el saxofón, y así como que se va bailando todo. O sea, son como que les enseñan a tocar diferentes, em, ¿cómo se llama? Instrumentos musicales. En la carrera debes llevar un instrumento armónico, o sea, un instrumento de los que tocan varios sonidos a la vez, es decir, un piano, tocas varias teclas a la vez. Y debes llevar uno melódico, de los que tocan un solo sonido a la vez, en este caso el clarinete. No puede tocar 2 notas al mismo tiempo, sino una nada más, o el saxofón, tienen la misma condición. El chiste fue que terminé estudiando la carrera de profesor de enseñanza musical escolar y ejercí como 15 años. En esto, pues debes llevar un poquito de historia, debes llevar instrumento armónico, instrumento melódico, lectografía, que es la lectura de las partituras, el solfeo, y práctica coral, para complementar la educación musical y algún día poderla impartir, ¿no? Se va en esas 4 Y partes. para poder estudiar en el conservatorio, ¿es como similar a entrar a la UNAM, es un examen? Porque o sea, también hay manera de que digan, ¿sabes qué? No entras porque no tienes como Sí, la facilidad. O sea, sí es lo lo has mismito, rebotado. Es igual. lo mismito. De hecho, Eh, hay varias instituciones para estudiar música, digamos las líderes por muchos años, el Conservatorio Nacional de Música, por el prestigio y por los años que tiene, pero su equivalente es la Facultad de Música de la UNAM. Mm. Y en ambos casos es lo mismo que entrar a cualquier facultad, a la de Derecho, a la de Medicina, ¿sí me explico? Claro. Es lo mismito. Hay un examen de admisión, hay un protocolo, pues, para entrar, que poco a poco se ha ido modificando. Ahora tiene otros procedimientos, ¿verdad? Pero es lo mismito. O sea, entrar a la Facultad de Música es lo mismito que entrar a la Facultad de Medicina o de Derecho o X. Y entonces, pues desde muy pequeño comenzaste con los instrumentos, ya en el conservatorio, digamos que afinaste y aprendiste más. ¿Y cómo es que ya empiezas tú de lleno en un grupo? ¿Formaste el primer grupo o ya existía? No, en 1980, un primo, Juan Vega, que a lo mejor va a ver esta entrevista y le traerá grandes recuerdos. Él fue como mi compañero de toda la vida. Nos creamos más que como primos, nos creamos como hermanos. Es más, hasta mi mamá también lo amamantó.
Sí, porque nos llevamos muy poca edad. Ok. Nos llevamos unos cuantos meses y así, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Ahí lo vas a editar ya después. Pero bueno, sí, cuando ambos íbamos en la secundaria y ya habíamos aprendido a tocar la guitarra, dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Algo así como, pues estaba de moda Rigo Tobar, estaban de moda los sonorrítmicos, estaba de moda un Javier Pasos y su grupo Capricornio, los grupos de moda. Y empezamos así como a probar y a montar unas canciones y a calarle un poquito. Nos juntamos con unos vecinos y ya no éramos 2, sino ya éramos 4. Y luego se nos unió uno más y ya éramos 5. Pues a ver, vamos a probar. Y así empezamos tocando en los camiones para conseguir dinero para los instrumentos. ¿Y cómo le hacemos? Pues vamos a tocar en los camiones y nos íbamos aquí al Metro Zaragoza y nos subíamos y tocábamos y ganábamos buena lana, ¿eh? Nos iba muy bien y en un ratito, haz de cuenta de las 12 del día a las 4 de la tarde ya estábamos de regreso y ya traíamos nuestro varo, ¿eh? Y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo y nos alcanzaba para ir a los bailes, a ver a los grupos cuando tocaban, para pagar el taxi de regreso y éramos unos muchachitos, estábamos muy morrillos y los que ya están, muchachos más grandes que nosotros, decían, bueno, ¿y estos chamaquillos cómo le hacen? ¿Por qué traen tanto dinero? ¿Por qué se regresan en taxi? Ni nosotros nos regresamos caminando y nosotros nos íbamos en taxi y hasta pasábamos a los tacos luego y todo así, pero era de ahí, de que ya 2 guitarras y nuestras voces ya nos daban para decir, bueno, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Claro. O sea, empezaste el grupo antes de estudiar en el conservatorio, entonces. Sí. Ok. Hasta ahí yo era empírico. Ok. Sí. Hasta ahí. Yo muchas veces le llegué a pedir a mi papá que me enseñara a escribir en un pentagrama, que me enseñara las primeras notas. Y no quería. ¿Qué es un pentagrama? Un pentagrama, dicen los libros, pentagrama es el conjunto de 5 líneas horizontales, paralelas y equidistantes donde se escribe la música. Se deriva de penta, quiere decir 5 líneas. Grama quiere decir línea. Okay. Entonces, pentagrama quiere decir 5 líneas. ¿Y qué dijo tu papá? No, fíjate que yo la escritura de la música y la lectura no la aprendí por mi papá, porque él no quería decir, no, es que mi sistema ya es muy antiguo. No, es que yo sé muy poquito. Dice, pues ese poquito, porque mi papá estudió en San Juan Teotihuacán, cursa su educación primaria en un internado de monjas y en ese internado, los curas y las monjas les enseñaban a los niños a cantar, les daban clase de solfeo, les daban clase de piano y formaban un coro para cantar en la misa de los domingos, un coro de niños. Entonces ahí mi papá aprende a escribir sus primeras notas en un pentagrama, aprende a cantar sus primeros cantos religiosos y todo, porque esa clase de música era impartido por las monjas ahí en el internado. Y decía, no, pero es que yo sé poquito, pues me enseñaron así cuando era niño. Dice, pues ese poquito, no, cuando vayas a la escuela tú vas a saber, cuando vayas a la escuela ya te van a enseñar. Y no, pues me tuve que aguantar hasta que entré al conservatorio para indagar cómo eran aquellos caminos de la música. Oye, ¿y por qué decidieron ustedes buscar sus propios ingresos para los instrumentos? Teniendo, digo, pues, cada quien su familia, pero en el caso de tuyo que tenías tu papá que se dedicaba a esto, ¿no dijo te apoyo? ¿O sí buscaste el apoyo, pero te dijo igual no, échale? Mi papá me apoyó toda su vida. Mi papá me apoyó hasta apenas hace poquito que Dios lo recogió. En pandemia mi papá me apoyaba y a mí me daba pena. O sea, no, nosotros ya estamos viejos, ya no tengan ustedes, miren, yo los apoyo así. Mi papá hacía eso, de sus regalías y todo. Y me da mucho orgullo decirlo públicamente. Hasta hace poco, y ya siendo nosotros, ya habiéndole dado nietos a mi papá, y todavía nos apoyaba, porque él sentía que era su deber. Pero bueno, sí, mi papá sí me apoyaba. Si yo le decía, oye papá, se necesita esto, y especialmente si era para la música, pues mi papá me apoyaba, sí, pero nosotros queríamos demostrarnos que nosotros podíamos. Decía, no, vamos a manejar nuestra propia lana, ¿qué te parece? Y nosotros mismos vamos a echarle, y nosotros mismos esto, porque nuestros planes son estos,
y vamos a organizarnos así. Más bien era eso, la inquietud de hacer nuestras cosas solitos. Sí, además es como el fogueo además, ¿no? Eso es. Aprovechando, ganaban un dinerito, se fogueaban y de ahí entonces empezaron a armar el grupo. Sí, la verdad es que, mira, te puedo decir con orgullo que no existían en ese tiempo los videojuegos y todo, pero sí el muñeco más nuevo que salía y todavía ni bien salía y mi papá ya lo traía para que yo lo tuviera. Mi papá en ese tiempo viajaba mucho hacia el norte de la República y había muchos juguetes allá que aquí en Ciudad de México no existían, pero yo sí los tenía porque mi papá iba a Monterrey y de allá traía cosas para nosotros y todo, ¿no? En ese tiempo. A lo que voy es esto. Nunca nos faltaron ese tipo de cosas. Mi papá siempre trató de procurarnos y de que estuviéramos bien, pero nosotros queríamos por nuestros propios medios, Salir ahora sí que adelante. hacer nuestras cosas y gastar nuestro dinero. Súper. ¿Y este primer grupo qué nombre tuvo? Fíjate que un nombre de una mascota que teníamos. Yo particularmente me gustaban los peces. Ajá, los peces de río. Y yo tenía muchos como mascotas. Siempre fui amante de las mascotas. Y hay un pez que se llama gurami. Por ahí búsquenlo y van a ver que son unos peces muy preciosos. Y nos pusimos los guramis porque era nuestra mascota favorita. Y yo le dije a mi primo, oye, ¿cómo ves? Pues un nombre que los demás no nos puedan copiar o que no se les ocurra a los demás. Mira, es el nombre de estos animalitos está bien. Dice, no, aparte, pues el pez está precioso, es así color perla y luego con la luz como que brilla. Vamos a ponernos los guramis. Órale, pues. Y así le hicimos y empezamos nada más con 2 guitarras y así empezamos. Y ya después un día compramos una batería en abonos y ya luego compramos un bajo eléctrico en abonos también y ya éramos 2 guitarras, una batería y un bajo. Pues ya podemos ahora sí, como ves, ahora sí ya podemos, ahora sí montar unas canciones y no sé, creo que con 20 canciones nos aventamos la bronca de agarrar nuestra primer tocada. Mm. Y de esa otra y otra y otra y otra. Fue una historia que se escribió con música. Fue una historia que duró 20 años ininterrumpidos, 20 años. en los que no entró ni un músico ni se salió ni uno. La ley era la de prohibido abrirse. Fuimos los mismos desde la primer tocada hasta el día que nos despedimos. Y es algo difícil. Hoy en día dudo mucho que exista eso. Ya no Sobre todo que existe. exista la palabra. Porque la gente dice, sí, le vamos a entrar y vamos a hacer y vamos a deshacer. Y resulta que no.